Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en la vida de una de las mujeres más fascinantes y poderosas de la historia europea, Isabel la Católica. Esta no es solo la historia de una reina que unificó España, sino también el relato íntimo de una niña que creció en medio de traiciones, conspiraciones y guerras civiles, y que contra todo pronóstico logró convertirse en una de las monarcas más influyentes de su tiempo. Vamos a explorar no solo los grandes acontecimientos, sino también los momentos silenciosos, las decisiones difíciles, los miedos y las esperanzas de una mujer que cambió el curso de la historia. Más allá de las hazañas conocidas, buscaremos esos detalles casi olvidados, esas vivencias humanas que nos ayudan a comprender quién fue realmente Isabel. Antes de comenzar este viaje fascinante como familia de Historia Aburrida para Dormir, tengo un pequeño favor que pedirles. Si disfrutan este video, les agradecería mucho que le dieran me gusta y se suscribieran a nuestro canal. Además, tengo curiosidad. ¿Desde dónde están viendo este video y qué hora es ahí? Sería maravilloso ver en los comentarios que somos una gran familia formada por personas de diferentes geografías y zonas horarias. También pueden compartir conmigo qué eventos históricos les gustaría que contara en próximos videos. Ahora sí, sumerjámonos en los susurros olvidados de la vida de Isabel la Católica. Es el 22 de abril de 1451, y en la pequeña villa de Madrigal de las Altas Torres, en pleno corazón de Castilla, está por nacer una niña que nadie espera que llegue a ser reina. El castillo donde ocurre este nacimiento no es particularmente imponente. Sus muros de ladrillo rojizo se levantan sobre la planicie castellana, rodeados de campos de trigo que se mecen suavemente con el viento de primavera. Dentro de una habitación modesta, Isabel de Portugal, la segunda esposa del rey Juan II de Castilla, está dando a luz. Los gritos de dolor se mezclan con las oraciones murmuradas por las parteras y las damas de compañía. Afuera, el rey no está presente. Nunca lo está realmente, incluso cuando su cuerpo ocupa el mismo espacio. Juan II es un hombre débil, más interesado en la poesía y la música que en gobernar, y durante años ha permitido que su privado, el todopoderoso Álvaro de Luna, maneje los asuntos del reino. Cuando finalmente nace la bebé y alguien le informa al rey que tiene una hija, él apenas asiente. Ya tiene un heredero varón, Enrique, de su primer matrimonio. Esta niña, esta pequeña Isabel, es apenas una pieza menor en el complejo tablero de ajedrez de la política castellana. Nadie podría imaginar entonces que esta bebé diminuta, envuelta en paños de lino, algún día llevaría la corona más pesada de Europa. Los primeros años de Isabel transcurren en una relativa oscuridad. La pequeña familia, Isabel, su madre y su hermano menor Alfonso, nacido 2 años después, vive apartada de la corte principal.
Madrigal de las Altas Torres es un lugar tranquilo, alejado de las intrigas palaciegas de Valladolid y Segovia. Aquí, la niña Isabel crece escuchando el sonido de las campanas de la iglesia, el murmullo de las conversaciones en el mercado, el canto de los pájaros en los patios del palacio. Su madre, también llamada Isabel, es una mujer profundamente religiosa, casi hasta el punto de la obsesión. Desde muy temprana edad, la pequeña Isabel aprende a rezar el rosario, a asistir a misa diariamente, a ver el mundo a través del prisma de la fe católica. Imagina por un momento cómo serían esos días. Te despiertas antes del amanecer en una habitación fría, donde las piedras de las paredes conservan el fresco de la noche. Tu madre ya está despierta, arrodillada frente a un pequeño altar portátil, susurrando oraciones. Te levantas descalza sobre el suelo de madera y una de las criadas te ayuda a vestirte. Las ropas son sencillas para una infanta, pero están hechas con cuidado. Luego bajas las escaleras de caracol del palacio hasta la capilla, donde pasas la primera hora del día escuchando la misa matutina. El latín de las oraciones resuena en las paredes de piedra, y aunque no entiendes todas las palabras, su ritmo se vuelve tan familiar como tu propio corazón. Después del desayuno, que consiste en pan, queso y a veces algo de fruta seca, llega el momento de las lecciones. A diferencia de muchas princesas de su época, Isabel recibe una educación excepcionalmente completa. Su madre insiste en ello. Aprende latín con un tutor anciano que huele a incienso y pergamino viejo. Las letras al principio parecen pequeños insectos negros arrastrándose por las páginas, pero poco a poco empiezan a cobrar sentido, a transformarse en palabras, en ideas. También estudia historia, especialmente la historia de Castilla y de los reyes que la precedieron. Escuchas relatos sobre batallas contra los musulmanes, sobre reyes valientes y traiciones terribles. Tu tutor te cuenta sobre tu bisabuelo, Juan I, y sobre cómo casi logró unir los reinos de Castilla y Portugal. Te habla de la importancia del linaje, de mantener la pureza de la sangre real. Pero quizás lo más importante que aprendes en estos años silenciosos no viene de los libros. Observas a tu madre, esa mujer melancólica que parece llevar el peso del mundo en sus hombros. Isabel de Portugal nunca fue verdaderamente aceptada en la corte castellana. Como segunda esposa, siempre fue vista con recelo, y el hecho de que no pudo darle al rey otro heredero varón significó que su posición siempre fue precaria. Ves cómo se retira cada vez más hacia su mundo interior de oraciones y penitencias. A veces la encuentras llorando sin razón aparente o hablando sola en sus aposentos. Años más tarde, los historiadores dirán que la reina madre sufría de lo que ahora llamaríamos depresión severa o incluso algún tipo de enfermedad mental. Pero en esa época simplemente se dice que está melancólica
o que ha sido tocada por humores negros. Esta experiencia marca profundamente a la joven Isabel. Aprendes que ser mujer en este mundo, incluso siendo de sangre real, significa ser vulnerable. Ves cómo tu madre es ignorada, cómo sus opiniones no cuentan, cómo debe depender de la buena voluntad de otros para casi todo. Y algo dentro de ti, algo todavía pequeño pero creciente, decide que si alguna vez tienes poder, nunca permitirás ser tan vulnerable. Cuando tienes alrededor de 6 años, algo fundamental cambia en tu pequeño mundo. Tu padre, el rey Juan II, finalmente decide enfrentarse a Álvaro de Luna, el hombre que durante décadas ha sido el verdadero poder detrás del trono. La caída de Luna es dramática y brutal. Después de años de acumular riquezas y enemigos a partes iguales, es arrestado, juzgado por traición y finalmente decapitado en la plaza pública de Valladolid en 1453. Aunque eres demasiado joven para presenciar la ejecución, las noticias llegan hasta Madrigal. Los adultos hablan en voz baja sobre cómo la cabeza del hombre más poderoso de Castilla rodó por el cadalso, sobre cómo sus riquezas fueron confiscadas, sobre cómo nadie está verdaderamente seguro en este juego de poder. Pero hay algo aún más impactante que está por venir. Menos de un año después de la ejecución de Luna, tu padre el rey muere. Es julio de 1454 y Juan II fallece después de una breve enfermedad. Dicen que murió de tristeza, arrepentido de haber ejecutado al hombre que fue su amigo más cercano durante tantos años. Cuando te informan de su muerte, sientes... ¿qué exactamente? No lo conocías realmente. Era una figura distante, un hombre que rara vez te prestaba atención. Aún así, es tu padre, y su muerte te hace sentir aún más a la deriva en este mundo incierto. Con la muerte de Juan II, tu medio hermano Enrique se convierte en rey. Enrique IV tiene ya 29 años cuando asciende al trono, un hombre alto y desgarbado, con una reputación que ya comienza a ser problemática. Los rumores sobre su vida personal circulan por toda Castilla. Se habla de su incapacidad para consumar su primer matrimonio con Blanca de Navarra, lo que llevó a una anulación escandalosa. Se susurra sobre sus preferencias sexuales, sobre su debilidad de carácter, sobre su incapacidad para gobernar con mano firme. Estos rumores, verdaderos o falsos, eventualmente lo perseguirán durante todo su reinado. Al principio, cuando Enrique se convierte en rey, tu situación y la de tu familia no cambia mucho. Sigues viviendo con tu madre y tu hermano Alfonso en relativo aislamiento. Pero en 1455, algo sucede que alterará completamente tu vida. Tu madre, cuya salud mental ha seguido deteriorándose, es considerada incapaz de cuidar adecuadamente de sus hijos. La decisión de separarte de ella no es repentina, sino que se ha ido gestando durante meses. Los consejeros del rey observan su comportamiento errático, sus largos períodos de aislamiento,
sus arrebatos inexplicables. Finalmente, se determina que tú y Alfonso deben ser trasladados a un lugar donde puedan recibir una educación y supervisión más apropiadas. El día que te separan de tu madre es uno de los más dolorosos de tu infancia. Aunque ella ha sido una presencia melancólica y a menudo ausente emocionalmente, sigue siendo tu madre la única constante en tu vida. La escena del adiós es desgarradora. Tu madre te abraza con una fuerza desesperada, llorando y susurrando oraciones. Te dice que seas fuerte, que nunca olvides quién eres, que mantengas siempre tu fe en Dios. Luego la ves alejarse, cada vez más pequeña, hasta que desaparece en el interior del palacio de Arévalo, donde pasará el resto de sus días sumida en una creciente locura. Tú y Alfonso son llevados a vivir bajo la tutela directa del rey Enrique. Inicialmente, esto parece una mejora. La corte real es mucho más grande y sofisticada que el pequeño palacio de Madrigal. Hay músicos, juglares, diplomáticos extranjeros. Ves vestidos más elaborados, joyería deslumbrante, banquetes con comidas que nunca habías probado. Para una niña de 11 o 12 años, es simultáneamente emocionante y abrumador. Pero pronto descubres que la corte de Enrique IV es también un lugar de peligro constante. El rey es bondadoso contigo en su manera distante, pero carece completamente de autoridad. Su segunda esposa, Juana de Portugal, es joven y hermosa, pero su reputación es aún peor que la de Enrique. Se rumorea que tiene una relación con Beltrán de la Cueva, el favorito del rey, un hombre ambicioso que ha acumulado títulos y riquezas con rapidez asombrosa. Estos rumores se vuelven aún más escandalosos cuando la reina da a luz a una hija en 1462. Recuerdas ese día con claridad. Había gran expectación en el palacio, porque todos esperaban que la reina finalmente diera un heredero al trono. Cuando nace una niña, hay un momento de decepción generalizada, pero el rey Enrique la reconoce inmediatamente como su hija legítima y su heredera, nombrándola Juana como su madre. Sin embargo, casi de inmediato comienzan los murmullos. La bebé no se parece en nada a Enrique. De hecho, según los cortesanos más atrevidos, tiene un parecido sorprendente con Beltrán de la Cueva. Los nobles empiezan a llamarla la Beltraneja, insinuando que es hija ilegítima del favorito real y no verdadera heredera al trono. Esta situación crea una tensión extraordinaria en el reino. Un sector de la nobleza se niega a aceptar a la pequeña Juana como heredera legítima. Empiezan a mirar hacia otros candidatos potenciales. Y así es como tú y tu hermano Alfonso se convierten, casi sin quererlo, en piezas centrales del tablero político de Castilla. Tienes 14 años cuando esto comienza realmente. Alfonso tiene 12. Ambos son adolescentes, todavía tratando de entender el mundo, y de repente se encuentran en el centro de una tormenta política. Un grupo de nobles descontentos, liderados por el poderoso arzobispo de Toledo,
Alfonso Carrillo, comienza a acercarse a tu hermano. Le susurran sobre su derecho al trono, sobre cómo Castilla necesita un rey fuerte, sobre cómo la legitimidad de la Beltraneja es cuestionable. El conflicto estalla abiertamente en 1465 con un evento tan extraño y dramático que parece sacado de una obra de teatro. En la ciudad de Ávila, los nobles rebeldes organizan lo que se conocerá como la farsa de Ávila. Construyen un enorme muñeco que representa al rey Enrique, lo visten con ropas reales y lo colocan en un trono en medio de una plaza pública. Luego, frente a una multitud atónita, realizan una ceremonia en la que simbólicamente destituyen a Enrique de todos sus títulos. Arrancan la corona del muñeco, le quitan el cetro, lo despojan de sus vestiduras reales. Finalmente, derriban el muñeco del trono en un gesto de desprecio final. Inmediatamente después, proclaman a tu hermano Alfonso como el nuevo rey de Castilla. Cuando te enteras de lo que ha sucedido, sientes una mezcla compleja de emociones. Parte de ti se siente orgullosa de que Alfonso haya sido reconocido. Después de todo, él tiene indudablemente sangre real legítima, a diferencia de la cuestionable Juana. Pero otra parte de ti está aterrada. Conoces la historia de Castilla lo suficientemente bien como para saber que estas disputas por el trono raramente terminan bien. Sabes que tu hermano, dulce e inocente Alfonso, acaba de convertirse en el centro de una guerra civil. Y guerra civil es exactamente lo que sigue. Durante los próximos 3 años, Castilla se desgarra a sí misma. Los nobles están divididos entre los que apoyan a Enrique y los que apoyan a Alfonso. Hay batallas, asedios, traiciones constantes. Las alianzas cambian de un mes a otro. Ciudades enteras cambian de manos repetidamente. Y en medio de todo esto, tú y Alfonso son movidos de un lugar a otro, dependiendo de qué facción tiene el control en ese momento. Estos son años formativos de una manera que nunca imaginaste. Aprendes política de la manera más dura posible, observando cómo los nobles hacen y rompen promesas, cómo usan palabras bonitas para disfrazar intenciones egoístas. Ves cómo el poder real no viene solo de tener la corona, sino de tener el apoyo de las personas correctas en el momento correcto. Aprendes a ser cautelosa, a no confiar fácilmente, a escuchar más de lo que hablas. Estas lecciones te servirán bien en el futuro. Durante este periodo, también pasas mucho tiempo con tu hermano Alfonso. A pesar de la diferencia de edad de solo 2 años, desarrollas un fuerte instinto protector hacia él. Alfonso es gentil, casi demasiado gentil para el brutal mundo de la política castellana. Le gusta la música y la poesía, como a su padre. No tiene el temperamento de un guerrero o de un rey político. A menudo te pregunta qué debe hacer, a quién debe escuchar. Tú haces lo mejor que puedes para guiarlo, pero también eres joven, también estás aprendiendo.
En 1468, algo terrible sucede. Es julio y la corte se encuentra en Cardeñosa, un pequeño pueblo cerca de Ávila. El clima es caluroso y húmedo. Un día, Alfonso se queja de no sentirse bien. Al principio, parece solo un malestar estomacal, tal vez algo que comió. Pero rápidamente empeora. Desarrolla fiebre alta, vómitos, diarrea severa. Los médicos son llamados, pero no pueden hacer mucho con sus sangrías y sus remedios de hierbas. En cuestión de días, tu hermano está gravemente enfermo. Y luego, el 5 de julio de 1468, Alfonso muere. Tenía solo 14 años. La causa oficial de su muerte es peste o una enfermedad natural. Pero inmediatamente surgen rumores de envenenamiento. Algunos acusan a agentes de Enrique IV. Otros señalan a nobles que preferirían tener a una mujer más maleable como alternativa al trono. La verdad probablemente nunca se sabrá. Lo que sí sabes, lo que te golpea con la fuerza de un martillo, es que tu hermano pequeño, el dulce Alfonso que amabas tanto, está muerto. Y de repente, tú eres la única alternativa viable a Enrique IV y a la Beltraneja. Los días después de la muerte de Alfonso pasan en una neblina de dolor. Asistes a su funeral en una pequeña iglesia, viendo cómo su cuerpo es colocado en un ataúd. Rezas por su alma, pero las palabras se sienten vacías en tu boca. ¿Cómo puede Dios permitir que algo así suceda? ¿Cuál era el propósito de la breve vida de Alfonso? Estas preguntas te perseguirán durante mucho tiempo. Pero no tienes mucho tiempo para el duelo privado. Casi inmediatamente después de la muerte de Alfonso, los nobles que lo apoyaban se vuelven hacia ti. Te hacen saber que quieren proclamarte reina en lugar de Enrique. Pero aquí es donde tomas tu primera gran decisión política, y es una que define tu carácter. Dices que no. Esta decisión sorprende a muchos. Después de todo, tienes 17 años, eres ambiciosa, y claramente crees que tienes más derecho al trono que la Beltraneja. ¿Por qué rechazar esta oportunidad? Tu razonamiento es complejo, pero astuto. Primero, no quieres ser responsable de prolongar la guerra civil que está desangrando a Castilla. Segundo, y quizás más importante, sabes que proclamarte reina mientras Enrique todavía vive te convertiría en una rebelde, una usurpadora. Si algo te ha enseñado la historia de Castilla, es que las reinas necesitan legitimidad. Así que en lugar de aceptar la corona, propones un compromiso. Reconocerás a Enrique como rey si él te reconoce a ti como su heredera, pasando por encima de la Beltraneja. Las negociaciones son largas y complicadas. Enrique inicialmente se resiste. Ha proclamado a su hija Juana como su heredera, y renunciar a ella ahora sería admitir lo que todos susurran, que no es realmente su hija. Pero Enrique es un hombre débil que está cansado de la guerra. Los nobles que lo apoyan
también están exhaustos. Y así, finalmente, en septiembre de 1468, se firma el Tratado de los Toros de Guisando. Recuerdas el día de la firma con claridad. Se realiza en un lugar extraño, un campo abierto donde hay unos enormes toros de piedra de la época romana. El simbolismo no se te escapa. Estos antiguos toros han estado aquí desde mucho antes de que cualquiera de las dinastías actuales existiera, y probablemente estarán aquí mucho después. En presencia de estos silenciosos testigos de piedra, Enrique te proclama oficialmente como princesa de Asturias y heredera al trono de Castilla. A cambio, prometes reconocerlo como tu rey y hermano legítimo. Hay un momento durante la ceremonia en que Enrique te mira directamente a los ojos. En su mirada ves cansancio, derrota y quizás algo de alivio. Te está pasando un peso terrible y ambos lo saben. Por un instante sientes algo parecido a la compasión por este hombre que nunca pidió ser rey, que nunca tuvo la fuerza de carácter para serlo efectivamente, y que ahora está renunciando al futuro de su hija para comprar un poco de paz. Pero el tratado también incluye una cláusula que eventualmente causará enormes problemas. Dice que te casarás con quien Enrique apruebe. En ese momento no parece un problema. Tienes 17 años, sabes que eventualmente necesitarás casarte y piensas que puedes negociar este punto cuando llegue el momento. No te das cuenta aún de cuán equivocada estás. Los meses que siguen al Tratado de los Toros de Guisando son extraños. Oficialmente, ahora eres la heredera al trono. Los nobles te tratan con más deferencia. Tienes tu propia corte, tus propios consejeros. Pero también estás en una posición precaria. Enrique es caprichoso y podría cambiar de opinión en cualquier momento. La facción que apoya a la Beltraneja no ha desaparecido, solo está esperando su oportunidad. Y lo más urgente de todo, el asunto de tu matrimonio, se convierte rápidamente en el tema político más importante del reino. Enrique quiere casarte con Alfonso V de Portugal, el rey viudo de Portugal, que es considerablemente mayor que tú. Este matrimonio serviría a los intereses de Enrique al crear una alianza con Portugal y, sospechosamente, al mantenerte fuera de Castilla durante períodos prolongados. Pero tú tienes otras ideas. Has estado escuchando sobre Fernando, el príncipe heredero de Aragón. Es joven, aproximadamente de tu edad, y por todo lo que has oído, es inteligente, atractivo y, lo más importante, ambicioso. Una unión con Fernando no solo sería un matrimonio, sería una alianza entre los dos reinos cristianos más poderosos de la península ibérica. Sería, en efecto, el primer paso hacia la unificación de España. La idea te emociona de una manera que no puedes expresar abiertamente. Durante toda tu vida has sido una pieza movida por otros en el tablero. Ahora, por primera vez, tienes la oportunidad de hacer un movimiento propio, uno que podría cambiar el curso de la historia.
Pero Enrique ha dejado claro que no aprueba una unión con Aragón. El rey Juan II de Aragón, padre de Fernando, ha sido un rival político de Castilla durante años. Casar a la heredera castellana con el heredero aragonés alteraría completamente el equilibrio de poder en la península. Así que comienzas a conspirar. Es 1469. Tienes 18 años y estás a punto de tomar la decisión más arriesgada de tu vida. En secreto, entras en negociaciones con el rey Juan de Aragón. Tus mensajeros viajan de noche, llevando cartas selladas. Los planes se elaboran con meticuloso cuidado. Hay un problema significativo. No has conocido a Fernando en persona. Todo lo que sabes de él proviene de descripciones de segunda mano y de un pequeño retrato que te han enviado. ¿Qué pasa si no te gusta? ¿Qué pasa si él no te gusta a ti? Pero decides que estas preocupaciones son secundarias, comparadas con la importancia política del matrimonio. Finalmente, se establece un plan. Fernando viajará a Castilla disfrazado, ya que hacerlo abiertamente provocaría la intervención de Enrique. Te encontrarás con él en Valladolid. Si ambos estáis de acuerdo después de conoceros en persona, os casaréis inmediatamente, sin esperar la aprobación de Enrique. Es audaz, es peligroso y es potencialmente desastroso si sale mal. Pero sientes en tu corazón que es correcto. En octubre de 1469, finalmente sucede. Fernando llega a Valladolid disfrazado de mozo de mulas, viajando con solo un pequeño grupo de sirvientes. Cuando lo ves por primera vez, sientes un inmenso alivio. Es apuesto, con rasgos marcados y ojos inteligentes. Pero más importante que su apariencia es la forma en que te mira. No te ve como una niña o como una pieza de intercambio político. Te ve como un igual, como una potencial socia. Habláis durante horas esa primera noche, discutiendo vuestros planes, vuestras ambiciones, vuestra visión para los reinos. Y te das cuenta de que has encontrado no solo un marido, sino un aliado genuino. 3 días después de que Fernando llegara a Valladolid, os casáis en una ceremonia privada en el Palacio de los Víbero. Es octubre de 1469, y aunque no lo sabéis aún, este matrimonio eventualmente llevará a la creación de España como nación unificada. La ceremonia es simple, casi apresurada, porque todos son conscientes de que en cualquier momento pueden llegar noticias de que Enrique ha enviado tropas para detener la boda. El arzobispo Carrillo oficia la ceremonia. Cuando intercambiáis votos, tus manos tiemblan ligeramente, no de miedo, sino de la enormidad de lo que estás haciendo. Esta noche, una de las noches más importantes de tu vida, finalmente te permite sentir algo que has reprimido durante años. Esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás, puedes controlar tu propio destino. Por ahora, te dejo aquí, en este momento de esperanza e incertidumbre.
Pero recuerda, esta es solo la primera parte de una historia mucho más larga. Esta vez, antes de continuar, quiero recordarles que si están disfrutando este video, por favor no olviden suscribirse. Ahora, continuemos desde donde lo dejamos. La noticia de tu matrimonio con Fernando se extiende por Castilla como un incendio en un campo seco de verano. Cuando Enrique IV se entera, su reacción es tan explosiva como predecible. Se siente traicionado, engañado, humillado públicamente. Después de todo, el Tratado de los Toros de Guisando especificaba claramente que te casarías con quien él aprobara. Y aquí estás, casada con el heredero de Aragón, sin siquiera consultarle. En un arranque de furia, Enrique declara que has violado el tratado y te deshereda. En tu lugar, vuelve a proclamar a la Beltraneja, su supuesta hija Juana, como heredera legítima al trono de Castilla. Te encuentras en Valladolid cuando llegan las noticias oficiales del edicto de Enrique. Es una tarde fría de noviembre y estás sentada junto a una ventana mirando las calles empedradas donde la gente camina apresuradamente, envuelta en sus capas para protegerse del viento helado. Fernando está a tu lado, leyendo el documento que acaba de traer un mensajero. Su rostro se endurece mientras lee, pero tú sientes una extraña calma. Sabías que esto podría suceder. De hecho, parte de ti había anticipado exactamente esta reacción. Miras a Fernando y le dices con voz tranquila: entonces tendremos que pelear por lo que es nuestro. Pero antes de que puedas pensar en guerra, hay asuntos más inmediatos que atender. Tu matrimonio con Fernando, aunque consumado, necesita ser legitimado ante la Iglesia y ante el mundo. Existe un problema técnico. Tú y Fernando son primos segundos, lo que significa que necesitáis una dispensa papal para que el matrimonio sea considerado válido según la ley canónica. Los enviados son despachados a Roma para obtener esta dispensa del Papa Pablo II. Sin embargo, el proceso es lento y mientras tanto, tus enemigos aprovechan para sembrar dudas sobre la legitimidad de tu unión. Durante estos meses de incertidumbre, aprendes a navegar tu nueva realidad como mujer casada. Tu relación con Fernando es compleja desde el principio. Por un lado, hay un genuino afecto mutuo. Fernando es inteligente, carismático, y compartes con él una ambición que ninguno de los dos trata de ocultar. Pasáis largas noches discutiendo estrategia política, analizando las lealtades de diferentes nobles, planeando vuestro futuro. Hay momentos en que incluso ríes con él, algo que rara vez hacías antes. Fernando tiene un sentido del humor seco que te sorprende y te deleita. Pero también hay tensiones. Fernando es un hombre de su tiempo, criado con la expectativa de que los hombres gobiernan y las mujeres obedecen. Asume, naturalmente, que una vez que seáis reyes, él será el verdadero poder y tú simplemente su consorte. Pero tú no has sobrevivido a traiciones
guerra civil y la muerte de tu hermano para convertirte en una figura decorativa. Desde el principio, dejas claro que esto será una asociación de iguales. Las primeras discusiones sobre este tema son tensas. Fernando argumenta que, según la tradición, el marido debe tener autoridad sobre la esposa. Tú respondes que, según la ley castellana, Castilla es tu reino por derecho de sangre, no el suyo. Eventualmente, llegáis a un acuerdo pragmático. Gobernaréis juntos, tomando decisiones conjuntas. Pero en Castilla, tu palabra tiene el peso final, y en Aragón, la suya. Este arreglo se formaliza más tarde en un documento conocido como la Concordia de Segovia. Pero ya en estos primeros meses, los principios básicos se establecen. Es un compromiso revolucionario para su época y funcionará sorprendentemente bien durante décadas, aunque no sin tensiones ocasionales. En 1470, mientras todavía esperáis la dispensa papal y tratáis de consolidar vuestro apoyo entre la nobleza castellana, recibes noticias de Arévalo. Tu madre, Isabel de Portugal, que ha pasado años sumida en la locura, ha muerto. La noticia llega en una tarde gris de agosto. El mensajero parece incómodo al entregarte la carta, como si no supiera cómo deberías reaccionar. Tú la abres con manos que solo tiemblan ligeramente. Lees las breves líneas que confirman su fallecimiento y luego la doblas cuidadosamente. ¿Qué sientes? Es difícil de describir. Hace años que tu madre dejó de ser realmente tu madre en cualquier sentido significativo. La enfermedad mental se la llevó mucho antes de que su corazón dejara de latir. Aún así, hay una punzada de dolor, una sensación de pérdida por lo que podría haber sido. Piensas en la mujer que ella fue alguna vez, antes de que los humores negros la consumieran. Piensas en los escasos momentos de ternura que compartieron cuando eras muy pequeña. Y piensas en que ahora, además de huérfana de padre, eres huérfana de madre. Estás verdaderamente sola en el mundo, excepto por Fernando y los aliados políticos que os rodean. Asistes al funeral en Arévalo. Es una ceremonia modesta, mucho menos elaborada de lo que correspondería a una reina viuda. Enrique IV, mostrando una crueldad casual, se niega a pagar por un funeral apropiado. Así que tú y Fernando lo financiáis de vuestro propio bolsillo, que no es particularmente profundo en este momento. Mientras ves cómo el ataúd de tu madre es bajado a la cripta, rezas por su alma, pero también te haces una promesa silenciosa. Nunca serás tan vulnerable como ella fue. Nunca permitirás que la debilidad, sea mental o política, te consuma de esa manera. Los años 1470 y 1471 son un torbellino constante de movimiento y negociación. Tú y Fernando viajáis incesantemente por Castilla, tratando de ganar apoyo. Visitáis ciudades y pueblos, os reunís con nobles en sus castillos, negociáis alianzas. Es agotador física y mentalmente,
Las carreteras castellanas en el siglo XV son terribles, llenas de baches y lodazales cuando llueve. Viajas en un carruaje que se sacude violentamente con cada piedra del camino. A veces duermes en castillos lujosos, pero otras veces tu alojamiento es mucho más modesto. Posadas con colchones de paja que pican, paredes tan delgadas que puedes escuchar las conversaciones de la habitación de al lado, comida que está al borde de echarse a perder. Durante uno de estos viajes, en el otoño de 1470, descubres que estás embarazada. Al principio no estás segura. Tus períodos siempre han sido algo irregulares, pero cuando el mareo matutino comienza y tus senos se vuelven sensibles, la realidad se hace innegable. Cuando le cuentas a Fernando, él se emociona genuinamente. Un heredero fortalecería enormemente vuestra posición, pero tú sientes una mezcla de emociones más compleja. Sí, un hijo sería políticamente ventajoso, pero también significa que durante meses estarás vulnerable, tu cuerpo no será completamente tuyo, y el parto mismo es peligroso. Conoces las estadísticas demasiado bien. Incluso entre la nobleza, muchas mujeres mueren al dar a luz. Tu propia madre sobrevivió a sus partos, pero quedó marcada por ellos de maneras que nunca se recuperaron completamente. Aún así, no hay alternativa. Continúas viajando tanto como puedes durante los primeros meses del embarazo. Solo cuando tu vientre se hace demasiado prominente para ocultar y el movimiento se vuelve incómodo, finalmente te estableces en Dueñas, un pueblo pequeño pero seguro. Aquí, en octubre de 1470, das a luz a tu primera hija. La llamas Isabel, como tú misma y como tu madre. El parto es largo y difícil. Dura casi 20 horas y hay momentos en que piensas que podrías morir. El dolor es indescriptible, como si tu cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. Gritas sin vergüenza, agarrando las manos de las parteras hasta que tus nudillos se ponen blancos. Fernando espera afuera, paseando nerviosamente. Pero es un mundo de mujeres el que te rodea en esta habitación. Las parteras con sus manos experimentadas, las sirvientas con sus trapos limpios y agua caliente, y tus damas de compañía susurrando oraciones. Cuando finalmente sale la bebé y escuchas su primer llanto, sientes un alivio tan profundo que casi te hace llorar. Las parteras la limpian rápidamente y te la entregan. Es pequeña, arrugada, con la cara roja de tanto llorar. Pero está viva y tú estás viva, y en este momento eso es todo lo que importa. Hay una punzada de decepción cuando te informan que es una niña. Un hijo habría sido más valioso políticamente. Pero cuando miras a esta pequeña criatura en tus brazos, que depende completamente de ti, sientes una oleada de amor protector tan fuerte que te sorprende. Los meses siguientes están divididos entre las demandas de la maternidad y las necesidades implacables de la política. Tienes nodrizas que alimentan a la pequeña Isabel, como es costumbre entre la nobleza, pero aún así pasas tiempo con ella cada día. La miras dormir,
Observas cómo sus pequeñas manos se agarran a tu dedo. Te maravillas de cada pequeño hito de desarrollo. Pero no puedes permitirte perderte en la maternidad. Castilla está al borde de otra crisis y tú debes estar lista. En diciembre de 1474, todo cambia. Enrique IV muere en Madrid a los 49 años. Su salud había estado deteriorándose durante meses, pero su muerte aún toma a muchos por sorpresa. Cuando el mensajero llega a Segovia, donde te encuentras en ese momento, con la noticia de su muerte, tú sabes inmediatamente lo que debes hacer. No hay tiempo para el duelo elaborado o la vacilación. En el mundo de la sucesión monárquica, la velocidad es esencial. El primer candidato que se proclame y gane el apoyo de los nobles clave tiene una ventaja enorme. El día después de recibir la noticia de la muerte de Enrique, el 13 de diciembre de 1474, te proclamas reina de Castilla en la Plaza Mayor de Segovia. Es un día frío y brillante de invierno. Has planeado la ceremonia cuidadosamente para maximizar su impacto simbólico. Vistes de blanco, un color tradicionalmente asociado con la pureza y la legitimidad. Llevas un manto real bordado con el escudo de Castilla, y en un movimiento que causa murmullos de sorpresa entre la multitud reunida, haces que lleven ante ti una espada desenvainada, el símbolo tradicional de la justicia real masculina. Es un gesto audaz, casi provocativo. Estás declarando que aunque seas mujer, ejercerás todo el poder de la monarquía sin disculpas. El arzobispo Carrillo oficia la ceremonia. Te coloca la corona sobre la cabeza y el peso de ella es real y simbólico al mismo tiempo. Sientes el metal frío contra tu frente y por un momento todo parece irreal. Eres tú, Isabel, la niña que creció en el oscuro palacio de Madrigal, la adolescente que fue utilizada como peón en guerras civiles, la joven que se casó en secreto desafiando a su rey. Y ahora eres reina, no heredera, no princesa, sino reina. La multitud reunida en la plaza grita: ¡Viva la reina! ¡Viva Castilla! Y el sonido reverbera contra las antiguas murallas de piedra de Segovia. Pero tu momento de triunfo es breve, porque al mismo tiempo que tú te proclamas reina en Segovia, la beltraneja, Juana, está siendo proclamada reina en otra parte de Castilla por sus propios partidarios. Castilla, una vez más, tiene dos monarcas rivales, y una vez más, la única forma de resolver la disputa será a través de la guerra. La guerra de sucesión castellana, como la conocerá la historia, durará 5 años y será brutal. Pero a diferencia de la guerra civil durante tu adolescencia, esta vez no eres una pieza en el tablero. Eres una de las jugadoras principales y estás determinada a ganar. Los primeros meses de la guerra son caóticos. Necesitas asegurar las lealtades de los nobles castellanos, muchos de los cuales están indecisos
o esperan ver qué bando parece más fuerte antes de comprometerse. Pasas incontables horas en reuniones, negociaciones, escribiendo cartas. Fernando es invaluable en estos esfuerzos. Es un excelente diplomático y un comandante militar capaz. Mientras tú manejas gran parte de la administración y la política interna, él lidera las fuerzas militares en el campo. Uno de tus primeros movimientos es asegurar las finanzas del reino. Sin dinero, no puedes pagar ejércitos, no puedes recompensar lealtades, no puedes gobernar efectivamente. Descubres que las arcas reales están prácticamente vacías. Enrique IV fue un administrador financiero desastroso. Así que implementas medidas drásticas. Recuperas tierras y rentas que Enrique había regalado generosamente a sus favoritos. Introduces reformas en la recaudación de impuestos. Estos movimientos te hacen impopular entre algunos nobles que habían disfrutado de la generosidad de Enrique, pero son necesarios. Tu oponente principal, Juana la Beltraneja, tiene el apoyo de Portugal. Su tío, Alfonso V de Portugal, el mismo hombre con quien Enrique había querido casarte, decide invadir Castilla para apoyar la reivindicación de su sobrina. De hecho, Alfonso incluso se casa con Juana, a pesar de que ella tiene solo 14 años y él es mucho mayor. Es un movimiento cínico y político, diseñado para unir las reivindicaciones de Portugal y Juana. Pero también te da una ventaja en la propaganda. Puedes señalar que el rey de Juana es un invasor extranjero, mientras que Fernando, aunque aragonés, al menos es español. La guerra se libra en batallas, asedios y escaramuzas a lo largo de Castilla. La batalla más importante ocurre en Toro, en marzo de 1476. Fernando lidera tus fuerzas contra el ejército combinado de Juana y Alfonso de Portugal. La batalla es ferozmente disputada. Estás en Tordesillas cuando llegan los primeros informes confusos. Algunos mensajeros dicen que Fernando ha ganado. Otros sugieren que la batalla fue inconclusa o incluso una derrota. Pasas horas en agonía de incertidumbre, paseando por tu habitación, rezando, esperando noticias más claras. Finalmente, Fernando mismo llega, cubierto de polvo del camino, exhausto pero sonriente. Han ganado. Aunque no fue una victoria aplastante, fue suficiente para forzar a los portugueses a retirarse. Y lo más importante, fue una demostración de que tus fuerzas podían derrotar a las de Juana en combate abierto. El impacto psicológico en los nobles indecisos es significativo. Uno por uno comienzan a declararse a tu favor. Durante estos años de guerra, das a luz a 2 hijos más. Un niño, Juan, nace en 1478 en Sevilla, en medio de operaciones militares en el sur. Es el tan deseado heredero varón, y su nacimiento fortalece tu posición enormemente. Luego, en 1479, nace otra hija, Juana, en Toledo.
Cada embarazo es una vulnerabilidad, un período en que no puedes viajar ni actuar con total libertad. Pero también son necesarios. Necesitas herederos para asegurar la dinastía. Y cada nacimiento exitoso es una demostración de tu fertilidad y tu capacidad de proporcionar continuidad al reino. Finalmente, en 1479, la guerra termina. Alfonso de Portugal, después de años de costosas campañas sin un éxito decisivo, decide retirarse. Se firma el Tratado de Alcazobas en septiembre de 1479. Según sus términos, Juana la Beltraneja debe elegir entre casarse con tu hijo Juan, cuando ambos sean mayores, o retirarse a un convento. Ella elige el convento, pasando el resto de su vida como monja en Portugal, siempre reclamando que era la reina legítima de Castilla, pero sin poder hacer nada al respecto. La guerra ha terminado. Has ganado. Eres indiscutiblemente la reina de Castilla. Pero la victoria ha tenido un costo enorme. El reino está exhausto financieramente. La nobleza, aunque en su mayoría leal ahora, es indisciplinada y poderosa. Hay señores que actúan como pequeños reyes en sus territorios, dispensando justicia privada, manteniendo ejércitos privados, ignorando la autoridad real cuando les conviene. Y en el sur, el reino nazarí de Granada todavía existe como un recordatorio de que la reconquista, el proyecto de siglos para expulsar a los musulmanes de Iberia, aún no está completa. Te sientas una noche en tu habitación privada en el Alcázar de Segovia. Fernando está en Aragón, atendiendo asuntos de su propio reino, ya que su padre Juan II murió ese mismo año de 1479, convirtiéndolo en rey de Aragón. Tus hijos están en sus propias habitaciones, cuidados por nodrizas y tutores. Por una vez, estás sola con tus pensamientos. Tienes 28 años. Has sido reina de facto durante 5 años y finalmente tienes paz y seguridad. Pero miras por la ventana hacia las montañas distantes, oscuras contra el cielo nocturno, y sabes que tu trabajo apenas está comenzando.